Hola a todos nuevamente y bienvenidos a Bro Story, el canal con las mejores historias ficticias de Culiacán. Mi nombre es Pedro y esta semana decidí buscar niñera. Mi mamá siempre me dijo que yo estaba adelantado a mi época, que siempre planeaba pensando en el futuro. Por esta razón he decidido comenzar a buscar niñera aunque aún no tengo hijos ni esposa. Coloqué un anuncio en Craigslist y me ha sorprendido la respuesta que he recibido. Justo hoy tengo una cita con una nueva aspirante. Ella ya ha llegado y es justo como la describí en el anuncio, joven y bonita. Yo no soy muy prejuicioso y voy a darle la oportunidad a cualquiera que tenga deseos de trabajar. La entrevista de trabajo la voy a llevar a cabo en la sala. Ella se ve preparada, incluso trajo su currículum en una carpeta de color rojo. Con una mirada rápida ya puedo adelantar que a mis hijos les va a gustar. Es una mujer alta y se ve que come bien. Nos sentamos cara a cara y le pregunté su nombre. Mi nombre es Kylie, me dijo. Qué lindo nombre, le comenté mientras procedí a leer su currículum. Nació el 3 de febrero de 1997 en Oklahoma. Es acuario, mide 1,62 m, pesa 57 kilogramos y sus medidas son 103, 64, 89. Le pregunté por qué colocaba sus medidas para solicitar trabajo de niñera, a lo que me respondió que ese era el currículum que usaba para los castings de modelaje y que no había tenido tiempo de editarlo. No te preocupes, le dije, cuéntame, ¿por qué quieres ser niñera?, proseguí. Ella me contó que acababa de llegar a la ciudad y que había intentado encontrar trabajo en el área de modelaje, pero hasta ahora no había tenido suerte, así que estaba desesperada por cualquier oportunidad que se le presentara. Le pregunté qué experiencia tenía con niños y me respondió que tenía 7 hermanitos menores en Oklahoma y que era una experta cambiando pañales y colocando talco. Me preguntó por mis hijos, así que le expliqué que aún no los tenía, pero que estaba en mis planes inmediatos directamente después de conseguir esposa. Ella se incomodó un poco y me preguntó si era alguna clase de broma. Yo me disculpé rápidamente diciéndole que no se preocupara, que tenía 5 perritos con los que necesitaba ayuda y que hasta ahora ella estaba por encima de las demás solicitantes. Le pregunté por su último trabajo. Decía en el currículum que había renunciado hacía 2 meses. Ella me explicó que su último trabajo fue en una empacadora de chorizos y que estaba harta de los chistes de doble sentido de sus compañeros de trabajo, así que tuvo que renunciar. Le pedí que me contara uno de los chistes de su trabajo anterior, a lo que se negó rotundamente. Por último, necesito saber si estarías dispuesta para trabajar las 24 horas. Verás, le dije. Mis perritos son muy exigentes y necesito que estén atendidos a todas horas. Ella me dijo que si la pagara buena, estaría dispuesta. Claro que sí, le respondí. Estoy dispuesto a pagarte $5,000 al mes si te parece bien. Ah, y una cosa más, deberás trabajar con uniforme, pero tal vez te quede un poco ajustado. ¿Tienes alguna pregunta?, le dije. Ella con una sonrisa en su cara me dijo cuándo comienzo, y yo en mi mente le respondí inmediatamente después de que compre unos cachorritos. El fin. Muy bien, esto es todo por hoy. Si todavía estás aquí, suscríbete que es gratis. Nos vemos mañana. Pedro out.